ambiental, ¿de acuerdo? He venido trabajando en varios proyectos, ¿de acuerdo? Y el día de hoy les vengo a presentar de manera resumida todo lo concerniente a lo que es un estudio de impacto ambiental, ¿de acuerdo? Sin antes mencionar que el tenor de todo estudio de impacto ambiental es el eslogan o texto que le estoy compartiendo en la parte baja, que dice lo siguiente: el desarrollo sostenible de una sociedad y la minimización de impactos negativos al ecosistema. ¿De acuerdo? Nosotros, como sociedad, en vías de desarrollo, como es Perú, necesitamos fortalecer que todos los proyectos que se desarrollen en el Perú, ¿de acuerdo?, se enfoquen de una manera sostenible, ¿de acuerdo? Que no perjudique el normal desenvolvimiento de un ecosistema, ¿de acuerdo? Y si es que existen impactos negativos, de última, lo que se necesita como gestores ambientales para desarrollar, en este caso, los estudios, es tratar de que estos impactos negativos sean de manera mínima. Es decir, que se refleje en el ecosistema, en la sociedad, ¿ya? En estos sistemas socioecológicos, de que los proyectos no impacten de manera significativa, ¿de acuerdo? De que el impacto negativo sea de manera mínima o controlado. Y de ser posible, en la medida de lo posible, entonces, nosotros como gestores ambientales, vuelvo a repetir, estamos en la obligación de, en la medida de lo posible, eliminar los impactos negativos. Con ese pequeño preámbulo, entonces, vamos a iniciar la capacitación del día de hoy. El contenido, en este caso, de esta capacitación del curso, está enfocado a 7 temas. El primero son los conceptos previos para un estudio de impacto ambiental. El contenido de los EIAs, es decir, de los estudios de impacto ambiental. El área de influencia ambiental. Ahí nos vamos a enfocar un poco, porque cuando existe una buena delimitación de un proyecto, nosotros podemos entonces identificar la mayoría de impactos que estén asociados al mismo, ¿de acuerdo? La línea base socioambiental, ¿de acuerdo? En este enfoque vamos a detenernos en todas las esferas que pueden envolver a un ecosistema, a un ambiente, cuando se vincule, cuando se desarrolle un proyecto ambiental, ¿de acuerdo? La metodología para la identificación y evaluación de impactos ambientales, ¿no? Existen varias metodologías y sobre todo vamos a hablar de una en especial, que ya la vamos a ir mostrando. Los mecanismos del plan de participación ciudadana también son importantes. De hecho, todo estudio de impacto ambiental tiene como uno de los grandes pilares el comunicar a las personas, a la sociedad, a los ciudadanos, de el motivo del cual se desarrolla el proyecto, ¿de acuerdo? Entonces, tanto la parte de los desarrolladores del proyecto, ¿de acuerdo?, como la ciudadanía, como los pobladores, como las comunidades, entonces entienden y van a jugar un papel importante en todo el desarrollo de un proyecto de desarrollo ambiental, ¿de acuerdo? En este caso, también vamos a enfocarnos un poco a lo que es la ética ambiental, justamente para ver cuáles son los puntos fuertes del desarrollo de un estudio de impacto ambiental, enfocado justamente a cómo nosotros como gestores ambientales, ¿de acuerdo?, nos vamos a enfocar a justamente tener que vincular los valores éticos como profesionales al servicio de un estudio de impacto ambiental. Entonces empezamos.
con también enfocar los objetivos del curso del día de hoy. Uno de ellos es conocer y comprender los conceptos preliminares que rigen los EIA. ¿De acuerdo? Conocer el contenido general que va a tener los estudios de impacto ambiental. Tiene una estructura, la cual nosotros debemos de presentar a la entidad competente. Conocer los criterios y mecanismos para determinar el área de influencia ambiental, ¿de acuerdo? El AIA. Cuarto objetivo, conocer cómo se desarrolla una línea base socioambiental, ¿no? Ese es el escenario, la fotografía del momento, ¿no? Cómo estamos encontrando a un ambiente, ¿de acuerdo? Luego se habla, y en uno de los objetivos es el cual conocer cuáles son los principales mecanismos del plan de participación ciudadana. Y como sexta parte, conocer cuáles son los conflictos que enfrenta un profesional encargado. ¿Qué conflictos, entonces, dificultades podemos encontrar cuando desarrollamos un instrumento de gestión ambiental? Y cómo debemos actuar frente a estos conflictos que podemos encontrar. ¿De acuerdo? Entonces vamos a unas preguntas previas, a unos conceptos que nosotros debemos de manejar. El primero es haciendo referencia a qué son los impactos ambientales. ¿De acuerdo? Nos define un impacto ambiental como la alteración o modificación que causa una acción humana sobre el ambiente. ¿De acuerdo? Entonces, los impactos siempre van a generar, y más aún cuando se trata de proyectos de desarrollo de una sociedad. Por ejemplo, la minería desarrolla demasiados, o como resultado del desarrollo de la minería, se generan demasiados impactos ambientales. ¿De acuerdo? Estos impactos, entonces, con los estudios se trata de minimizar y de última, y de ser muy posible, eliminarlos. ¿De acuerdo? Para la significancia de los impactos ambientales se considera también las características que va a tener el proyecto. No todo proyecto va a ser igual. Puede ser similar, por ejemplo, la construcción de una carretera de un tramo a otro tramo, pero las actividades, por ejemplo, las actividades van a variar. Las características del entorno, cómo entonces podemos modificar con el desarrollo de un impacto, de un proyecto. Entonces, se van a modificar tanto las actividades de este lugar como las actividades de todos los interesados en el proyecto. ¿De acuerdo? Los criterios de protección ambiental también son importantes, justamente para lo que nos dice la significancia. Todos los impactos ambientales entonces se van a ver reflejados en estos tres pilares. Vuelvo a repetir, las características del proyecto, características del entorno, los criterios de protección ambiental. Y entonces les presento dos imágenes que ustedes pueden observar. La primera, y vamos a poner el puntero láser un momento. A ver, listo. La primera imagen que estoy señalando con el puntero, podemos ver el desarrollo de un puente, que es aquí en Junín, en Huancayo, propiamente, ¿de acuerdo? Se le puede ver entonces el desarrollo previo. Está en años anteriores, antes de que se implante este desarrollo del proyecto en un puente, ¿de acuerdo? Este es un puente, el puente Comuneros 2. Todo esta era un área agrícola netamente, ¿de acuerdo? Esta es una área muy, muy próxima a lo que es el río Mantaro, ¿de acuerdo? Entonces, este proyecto que tiene alrededor de 800 metros de largo, metros lineales el puente, entonces va a comunicar tanto a la parte más colindante del distrito de Huancayo con las proximidades del distrito de Huamancaca. Entonces, en estos lugares, en esta región del Valle del Mantaro, existía, como les dije hace un momento, gran actividad agrícola. Existía gran actividad, en este caso, vinculada a lo que era la agricultura. Con la instalación, entonces, de este puente, con el desarrollo de este proyecto, el uso de estas tierras
ahora han cambiado, Entonces, ya no se va a utilizar esta área del puente para lo que antes se utilizaba, ¿no? Para la agricultura. Ahora se va a utilizar para el desarrollo de puentes. Por otra parte, tenemos el puente, ahorita se me fue el nombre, ya, este es un puente que está en Lima, ¿ya? En San Martín, ¿de acuerdo? En el distrito de San Martín. Vemos entonces cuando se desarrolló este puente en el distrito de San Martín que el entorno no tenía las características como tenía, por ejemplo, el desarrollo del puente aquí en Huancayo, ¿no? En Lima hay una mayor densidad poblacional, ¿no? En este distrito de San Martín, entonces, este puente que se está desarrollando o ya se ha desarrollado, entonces tiene otras características en cuanto al entorno, ¿no? Ya no hay zonas agrícolas, ¿no? Y hay entonces mayores manchas poblacionales, ¿de acuerdo? Hay mayores áreas poblacionales. Entonces es diferente el desarrollo, por ejemplo, de un puente en una zona de Huancayo a una zona de Lima, ¿no? Los componentes del proyecto también vinculan a cuál va a ser el real impacto del desarrollo de un proyecto, ¿de acuerdo? Entonces, si es que hay un cambio rotundo en cuanto a las actividades del área de influencia del proyecto, es entonces un impacto muy significativo. Esto entonces merece el estudio de un impacto ambiental, de última semi-detallado, y lo que avisoro de acuerdo al terreno es que para el desarrollo de este puente, por ejemplo en Huancayo, se ha tenido en cuenta un estudio de impacto ambiental detallado, ¿de acuerdo? Por los impactos relevantes que va a tener en el ambiente, ¿de acuerdo? Entonces ya estamos vinculando dos primeras partes, ¿no? Lo que son los estudios de impacto ambiental detallados y los semidetallados, ¿no? También existen las declaratorias de impacto ambiental, que son, por ejemplo, para proyectos que no impacten demasiado en el ambiente, que no tengan demasiada injerencia en el área de influencia. Por ejemplo, en este puente que se ha desarrollado en San Martín, en Lima, ¿no? Entonces, aquí no hay demasiado cambio del uso de tierras, por ejemplo. Entonces, simplemente cuando los impactos son menores, la declaratoria de impacto ambiental, de acuerdo a los criterios, nos podemos enfocar en este caso. Entonces, un impacto ambiental se desarrolla cuando se vincula un proyecto de inversión más el ambiente en el cual se va a desarrollar, ¿de acuerdo? Puede ser un impacto negativo, pero ¿cómo nosotros podemos modificar todos estos impactos negativos? Justamente con la llamada estrategia de manejo ambiental, en la cual nosotros, como gestores ambientales, vamos a hacer lo siguiente: vamos a prevenir al ambiente, a las personas vinculadas, a todo el ecosistema del desarrollo de este proyecto. Vamos a minimizar los impactos ambientales, vamos a también desarrollar la rehabilitación, de ser el caso posible, si es que nosotros, como parte de los proyectos, de proyectistas, nosotros como parte de este grupo, entonces podemos rehabilitar este entorno. Y si es que no es posible rehabilitar o dejar en su estado inicial, ¿no?, a todo el proyecto, después de que acabe el proyecto, de que exista un cierre del proyecto de inversión, nosotros estamos en la obligación como parte de la empresa en enfocarnos en el tema de la compensación. Nosotros entonces, por ejemplo, si existen en este lugar, ¿no?, haciendo otra vez referencia a la zona de Huancayo, el desarrollo de un puente. Las personas que tenían por estas inmediaciones sus predios para la agricultura, ¿no?, sus parcelas, sus chacras,
nosotros como parte del proyecto estamos en la obligación entonces de cambiar este lugar por uno nuevo. Es decir, no vas a desarrollar aquí tu actividad, pero ahora puedes desarrollarla acá. O se te remunera económicamente en compensación, porque ahora este proyecto va a estar situado en tu terreno. Entonces, si tu terreno va a estar directamente afectado, el gobierno o la empresa privada está en la obligación entonces de compensarte de manera satisfactoria. Para que al final estos impactos ambientales negativos sean controlados, eliminados de ser posible y también que sean de manera tolerable, ¿no? Por ejemplo, el uso de maquinarias en ciertos sectores hace que la población muchas veces no esté de acuerdo con el desarrollo del proyecto, ¿no? Entonces se tiene en cuenta también, por ejemplo, uno de los criterios de análisis de los impactos ambientales es la ubicación del proyecto. El plan de desarrollo urbano, por ejemplo. Existen zonas enfocadas al desarrollo industrial, existen zonas enfocadas a las grandes urbes, a la población. Existen zonas enfocadas netamente a lo que es medicina o servicios de salud. Entonces, en estos lugares, los sonidos, los ruidos que se puedan afectar con el desarrollo de un proyecto van a ser diferentes, ¿no? En zonas de salud, por lo general, los ruidos deben ser mínimos hasta ser negativos, ¿no? No deben haber, en este caso, ruidos demasiado prominentes. En zonas industriales, en este caso, sí está permitido un cierto nivel de ruido, pero que no afecte a las zonas colindantes, a las zonas urbanas. ¿Qué es un estudio de impacto ambiental? Entonces, de acuerdo a una definición tenemos que es un documento de gestión que contiene la descripción del proyecto y el análisis de los efectos directos o indirectos, previsibles a dicha actividad en el entorno físico, biológico y social, a corto, mediano o largo plazo, así como las medidas necesarias para evitar o reducir el daño a niveles tolerables, que permita su viabilidad. Entonces, todo estudio de impacto ambiental necesita este tenor, ¿no? Que sea viable ambiental y económicamente. Nosotros no podemos desarrollar un proyecto ambiental que no nos brinde satisfacción económica y que no esté en concordancia o en sinergia con el ambiente. ¿De acuerdo? ¿Qué es la certificación ambiental? Nos dice que es una resolución emitida por la autoridad competente. ¿Y esta autoridad competente quién es? El SENACE, ¿no? A través de la cual se aprueba el instrumento de gestión ambiental. Ya les estaba nombrando hace un momento, ¿no? Los estudios de impacto ambiental detallados, cuando son grandes proyectos, minería, por ejemplo, extracción de hidrocarburos, puentes que cambian el entorno, grandes carreteras, grandes tramos de carretera, ¿de acuerdo? Estudios de impacto ambiental semidetallados cuando los impactos ambientales son significativos, pero no en demasía. Y también los DIA, que son la declaratoria de impacto ambiental, cuando los impactos ambientales negativos son menores o no son demasiado significativos, ¿de acuerdo? La certificación ambiental se establece, entonces, obligaciones que se debe cumplir, ¿no? Estos son, entonces, un listado que nosotros estamos como parte del proyecto, parte de los interesados en el proyecto, obligados a cumplir, ¿de acuerdo? Desde el desarrollo del proyecto como tal hasta la etapa de cierre. Nosotros entonces estamos obligados como parte de los gestores ambientales. Entonces, titular para prevenir también, mitigar, es decir, disminuir, corregir también si es que se pueden los impactos negativos al ambiente. Entonces, esta certificación es importante porque nos detalla
la viabilidad de un proyecto, la viabilidad del desarrollo de un proyecto de inversión. Entonces tenemos, de acuerdo, hace un momento les mencioné al nivel de impacto al ambiente, ¿de acuerdo? La declaratoria de impacto ambiental, entonces, se considera como la categoría 1, los impactos negativos van a ser leves, ¿de acuerdo? El estudio de impacto ambiental semidetallado hace referencia a aquellos proyectos que su impacto al ambiente, ¿de acuerdo?, va a ser de manera moderada. Y se le categoriza con el número 2. Tanto la categoría 1 como la categoría 2, es decir, declaratorias de impacto ambiental como estudios de impacto ambiental semidetallados, están a cargo de las autoridades competentes. ¿Quiénes son estas autoridades competentes? Los ministerios o gobiernos regionales, según corresponda, ¿no? Si es que es el desarrollo, por ejemplo, de un tramo de carretera, ¿de acuerdo? La autoridad competente en este caso sería el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en concordancia con el Ministerio del Ambiente, ¿no? Van a trabajar en este caso, ¿de acuerdo? Si es que el proyecto, por ejemplo, trata de una electrificación, la autoridad competente en este caso sería el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Y hablando de lo que son los estudios de impacto ambiental detallados, son los estudios que van a tener, ¿qué cosa? Un impacto alto, ¿no? Los impactos ambientales van a ser altos. ¿Cómo se desarrollan estos impactos o cómo se obtiene de que los impactos van a ser altos? Con una metodología que ya vamos a ver dentro de un momento, ¿de acuerdo? Entonces, estos impactos altos van a ser categorizados en el número 3. El SENACE, que es el Servicio Nacional de Certificación para los Proyectos de Inversión, ¿ya? Luego procede a una transferencia de funciones, ¿no? Si es que algún actor vinculado a los estudios de impacto ambiental merece la transferencia a funciones al SENACE, se le hace de manera notarial, si es que no tiene una clasificación anticipada, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros, como gestores ambientales, debemos de identificar justamente si nuestro proyecto va a tener un impacto leve, va a tener un impacto moderado o un impacto alto. ¿De acuerdo? Es importante también tener en cuenta el contenido de los estudios de impacto ambiental, los componentes que van a tener los instrumentos de gestión ambiental, ¿no? Estos son una serie de documentos que nosotros vamos a presentar ante la autoridad competente, ante el SENACE, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Como hemos dicho hace un momento, para que nos brinde una certificación de viabilidad del proyecto. Como parte inicial tenemos entonces a la línea base. La línea base es la fotografía previa del entorno, que enfoca a la parte del suelo, a la parte del aire, a la parte del agua, el componente socioambiental y todo lo que podemos encontrar en el ambiente. Pueden ser, por ejemplo, restos arqueológicos, áreas de protección ambiental o de conservación natural. Entonces, todo esto va a estar detallado en lo que es una línea base. Tenemos también la evaluación de las alternativas del proyecto. Es decir, si nuestro proyecto de inversión se puede modificar en alguna de sus etapas de proyecto, es decir, para minimizar el impacto al ambiente, esta es la etapa en la cual nosotros vamos a plasmar qué alternativas hemos tomado para que el proyecto se desarrolle de manera social y ambientalmente responsable. ¿De acuerdo? Tenemos entonces la parte 3 que enfoca lo que es la descripción del proyecto. En la parte descriptiva de un proyecto de inversión, nosotros debemos enfocar cuáles son las etapas como tal del proyecto. Nosotros, como elaboradores de un instrumento de gestión ambiental, debemos entonces definir claramente cuáles van a ser los enfoques o las etapas del proyecto como tal.
Si es que existe, por ejemplo, modificatorias, eso se detalla justamente en un instrumento previo, un instrumento posterior, disculpe, posterior, ¿no? Que sería la modificatoria de estudio de impacto ambiental, un MEIA, ¿de acuerdo? Debemos tener en cuenta la etapa, básicamente, del proyecto de construcción, la etapa de puesta en marcha del proyecto, de operación de tal, y también una de las etapas importantes de la descripción del proyecto se enfoca a lo que es el cierre como tal, un cierre responsable, ¿no? No es que acaban las operaciones y todo el mundo abandona, ¿no? Hay una etapa, hay una fase en la cual los impactos van a ser disminuidos. La parte 4 nos enfoca en lo que es la identificación de evaluación de impactos, ¿de acuerdo? Enfocado a todos los impactos ambientales que van a estar vinculados al proyecto, ¿no? Desde las fases previas, la fase de operación o construcción y la fase de cierre como tal. La parte 5 nos enfoca en lo que es la estrategia del manejo ambiental con la finalidad de minimizar los impactos relacionados al proyecto, ¿de acuerdo? Se tiene en cuenta entonces el plan de manejo ambiental, la prevención y mitigación, plan de vigilancia ambiental, plan de monitoreo, plan de compensación y el plan de contingencias. En el hipotético caso de que existan, como se ha visto en algunos momentos, derrames de petróleo, por ejemplo. Hace un año aproximadamente ha habido un gran derrame en el mar de Ventanilla, ¿no? En este caso se ha habido vinculado, ¿no? ¿Y qué medidas de contingencia, por ejemplo, en este caso, pueden estar vinculadas? La parte 6 se toma en cuenta para lo que es la valorización económica del proyecto, los impactos ambientales que podemos tener y la evaluación costo-beneficio. ¿Cuán beneficioso va a ser un proyecto hablando en términos ambientales y también económicos? ¿De acuerdo? El plan de cierre conceptual, si es que procede, por ejemplo, una planta de tratamiento de aguas residuales, por lo general, se desarrolla no con menos de 25 años de puesta en marcha, ¿de acuerdo? Entonces, se debe de tener en cuenta cuando se desarrolle un proyecto de inversión, de que estos proyectos van a ser perdurables, ¿no? Se debe utilizar buenos materiales, se debe hacer un buen estudio de suelos, un buen estudio de demografía, por ejemplo, si se habla de plantas de tratamiento, sea de residuos sólidos, de aguas residuales, ¿no? Porque la población no se va a estancar, no va a crecer. Entonces, se debe de tomar en cuenta todos estos aspectos. Y por último, se hablan de los compromisos como interesados del proyecto, como parte del proyecto, como desarrolladores, que nosotros vamos a cumplir. Todo esto, y vuelvo a repetir, con el objetivo de tener una certificación ambiental, emitida por el SENACE, ¿no? La parte 1, que está enfocada a lo que es línea base y descripción del proyecto, hace referencia a los pilares, las partes importantes en donde se detalla claramente cuál es la finalidad del proyecto, ¿no? Estos son entonces los pilares del estudio de impacto ambiental. Se debe poner entonces mayor énfasis, un mejor estudio, tanto en la línea base como en la descripción del proyecto. Tenemos que tener en cuenta, ¿no?, el área de influencia ambiental, el AIA. Se define entonces el área de influencia de un proyecto como el área donde se manifiestan los impactos del mismo. Es decir, el área donde los impactos ambientales se van a manifestar de manera mucho más intensa, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el área de influencia ambiental estará definida como el espacio del territorio en donde se manifestarán los impactos ambientales. Entonces, es una porción de terreno, ¿no? Tenemos el área como tal del proyecto, ¿no? Una carretera, por ejemplo, el desarrollo de un puente, el desarrollo de minería, de hidrocarburos, ¿de acuerdo? Pero tiene un área como tal del proyecto. Pero esto va a tener un área de influencia, es decir, va a tener un área en el cual se va a impactar ¿a qué cosa? A los factores humanos, la sociedad humana, los factores
biológicos, animales, plantas, biota, microorganismos quizás van a ser perjudicados si es que son beneficiosos, por ejemplo, para el desarrollo de la agricultura. Se pueden ver perjudicados, por ejemplo, hongos que se utilizan para los árboles, por ejemplo, para la micorriza, para el crecimiento de estos árboles. Se puede ver perjudicado el suelo, ¿ya? El suelo nosotros debemos entender que se considera prácticamente como un ecosistema en el que podemos encontrar disponibilidad de agua, disponibilidad de aire, podemos encontrar microinvertebrados, macroinvertebrados, podemos encontrar organismos pequeños, plantas. Entonces, todos estos componentes de un suelo ya es posible que nosotros lo podamos considerar como un ecosistema, ¿de acuerdo? El aire es una parte importante a tomar en cuenta porque con los estudios de impacto ambiental se detalla cuál es la calidad de tal, ¿de acuerdo? Así como del agua, ¿no? ¿Cuál es el escenario previo al desarrollo de un proyecto de inversión? Esta área de influencia no solo es como parte del proyecto del desarrollo, ¿no? Se toma en cuenta desde la construcción, la operación y también en el cierre del proyecto. Se debe tomar entonces el área de influencia a todo este entorno. Por ejemplo, los estudios de impacto ambiental detallados hacen mucha referencia o toman mucho en cuenta al área de influencia del proyecto como tal, ¿no? Porque van a ser proyectos de gran envergadura, de gran inversión y de gran impacto ambiental. Si es que como el desarrollo de las actividades existe la posibilidad de que algún componente del proyecto nosotros podamos vincularlo a un nuevo área, a una nueva área, debe haber entonces para el desarrollo de estos nuevos componentes una modificatoria de impacto ambiental, ¿no? Esto se llama una MEIA, una modificatoria del estudio de impacto ambiental, ¿de acuerdo? Sin embargo, existen algunos informes que podemos nosotros avalar el por qué se están modificando. Por ejemplo, puede ser una carretera. Una carretera, muchas veces el terreno por el cual vamos a desarrollarlo tienen ciertas características agrestes. Las zonas de cantera, por ejemplo, en el cual nosotros necesitamos llevar material agregados, nosotros también podemos, en este caso, presentar un nuevo documento que se llama el ITS, el Informe Técnico Sustentatorio, en el cual vamos a detallar el por qué justamente nosotros estamos vinculados a la modificación de este proyecto, ¿de acuerdo? Pero solo son para algunos proyectos, no para todos. Si nosotros presentamos un ITS a lo que es el rubro de minería, por ejemplo, nosotros, el SENACE como tal, no está en la capacidad o no acepta un informe técnico sustentatorio como parte de una modificatoria de un impacto ambiental. Se requiere, ¿qué cosa? Un estudio nuevo enfocado a lo que es un EIA detallado. ¿Bajo qué criterios, por ejemplo, el área de influencia ambiental nosotros podemos desarrollar? Existen normas de minería, de hidrocarburos, de transportes y de agricultura en el cual nos detalla algunos criterios a tener en cuenta. Sin embargo, no existe una guía como tal, ¿no? Una guía como, por ejemplo, para los impactos ambientales, ¿no? Para la identificación de impactos ambientales sí existen guías, ¿no? Que podemos aplicar, pero en el caso del área de influencia, en Perú al menos no existe al menos una guía como tal. Simplemente se toma en cuenta a teorías que podemos adaptar de otros países, por ejemplo, de Chile, de Colombia, en la cual ellos sí tienen unas guías bastante específicas para aplicar a lo que es el área de influencia ambiental. Entonces, debemos enfocar al proyecto que va a tener una parte de impacto directo y una parte de impacto indirecto. El área de influencia ambiental directa corresponde al área donde se emplazan los componentes principales y auxiliares del proyecto y que afectan in situ en un entorno a los componentes ambientales. ¿Cuáles son los componentes ambientales?
agua, aire, suelo, plantas, animales, ¿no? El medio físico y el medio biológico, ¿de acuerdo? Eso sería lo que es la definición para lo que es el área de influencia directa. Si es que nosotros, como resultado de las actividades del desarrollo de un proyecto de inversión, también delimitamos un área en el cual la influencia va a estar vinculada al desarrollo del proyecto, pero no van a ser impactos significativos, se le considera como el área de influencia ambiental indirecta. Se define entonces como el área donde los impactos ambientales y sociales se manifiestan de manera indirecta. La razón externa al área de influencia directa se extiende hasta donde se manifiestan dichos impactos. ¿De acuerdo? Entonces existen dentro de lo que es el área del proyecto, el área de influencia ambiental, lo que se denomina como el área de influencia directa, donde los impactos van a ser de mayor significancia, y van a haber un área en el cual los impactos van a ser leves, ¿no? A esta área, entonces, se le denomina como el área de influencia ambiental indirecta. Por ejemplo, tenemos en imagen lo que es una línea de transmisión de energía eléctrica, una línea de 138 kilowatts, ¿no? En la cual beneficia a la comunicación, en este caso, en el caso de electricidad, ¿no? De población a población. Entonces, existe un código de electricidad de suministro, ¿no? Este código en el gobierno peruano está enfocado a justamente delimitar qué criterios técnicos se debe tener para la construcción del mismo. Por ejemplo, para la franja de servidumbre, ¿no? En este código de electricidad podemos encontrar entonces qué espacio puede abarcar como mínimo para el desarrollo de una línea. ¿De acuerdo? Entonces, a lo largo de la línea de transmisión, su ancho se encuentra establecido de acuerdo a la nueva edición. Es decir, ha habido un código anterior, esta es la nueva edición, en la cual, por ejemplo, se detalla que para proyectos de línea de transmisión que estén de 115 a 145 kb, ¿ya? Debe haber un ancho mínimo de 20 metros. ¿De acuerdo? Si nosotros, por ejemplo, tenemos una línea de transmisión de 138 kb, kilowatts, ¿ya? Tenemos entonces que ubicarlo en este rango de 115 a 145 kb, con un ancho de 20 metros, ¿no? Como mínimo. Entonces, debe haber un espacio hacia el lado izquierdo de 10 metros, hacia el lado derecho de otros 10 metros, haciendo un total de 20. Esto, por ejemplo, sería el área de influencia de, en este caso, de una línea de transmisión de 138, ¿no? Si puede ser una línea de transmisión menor, de 10 a 15, el ancho entonces estimado simplemente de 6 metros. Entonces, dependiendo del tamaño del proyecto, también el área de influencia, de acuerdo a este ejemplo, el área de influencia va a ser mayor. Y no solo al desarrollo del proyecto como tal en electricidad, también podemos encontrar industrias, refinerías dentro de una sociedad, ¿de acuerdo? Dentro de una gran urbe. Se sabe entonces que las industrias emiten hacia el aire grandes cantidades de vapores o de contaminantes tóxicos, CO2, compuestos fluorocarbonados, etc., etc. ¿De acuerdo? Pero esto es un poco difícil controlar, ¿no? Simplemente se analiza, de acuerdo, por ejemplo, a un estudio de pluma de dispersión, porque los gases que se eliminan al ambiente son considerados como un fluido, ¿no? Entonces se puede analizar con una pluma de dispersión hasta dónde, de acuerdo a una roseta polar, por ejemplo, a una dinámica de vientos, vamos a ver hacia dónde van a estar enfocados o van a ser emitidos estos contaminantes. De igual manera, ¿no? Los desechos que se utilizan en una planta de tratamiento para su proceso son emitidos por lo general a los cuerpos de agua, ¿no? Estos cuerpos de agua entonces van a estar de manera directa
directamente relacionada al área de influencia. La transmisión de las carreteras, por ejemplo, la instalación de nuevos terrenos para este proyecto. Todo el componente que haga las veces de influencia directa, nosotros lo tenemos que detallar muy detalladamente en un estudio de impacto ambiental, ¿no? El aire, el suelo, todo el área que nosotros vamos a vincular. Nosotros, entonces, como elaboradores de instrumentos de gestión ambiental, debemos de tener en primer término una línea base. Una línea base es un documento que nos da como una fotografía previa del ambiente, en el cual no solo van a estar vinculados los desarrolladores del proyecto, también están vinculados muchos profesionales, es decir, es un documento, tanto como el estudio de impacto ambiental, multidisciplinario, ¿no? Por ejemplo, para los aspectos físicos, por ejemplo, clima, aire, agua y suelos, existen especialistas netamente enfocados a estas esferas del ambiente, ¿de acuerdo? Pueden ser climatólogos, químicos, biólogos que analicen todos estos componentes. Igual, cuando se habla de lo que son los aspectos biológicos, tanto de flora y fauna, existen profesionales enfocados a detallar, ¿no? Hacer un listado de los componentes, por ejemplo, de flora, de plantas pequeñas, plantas grandes, pueden ser arbustos, pueden ser árboles endémicos o especies endémicas. Entonces existen profesionales que ya desarrollan esta parte. Igual de fauna, pueden haber herpetólogos, pueden haber mastólogos, pueden haber una diversidad de profesionales, en este caso, que van a estar enfocados al estudio de la fauna de un lugar. Pueden ser hidrólogos que también apoyen, por ejemplo, a la parte, hablando del agua, por ejemplo. Los aspectos socioeconómicos, una línea base, hablando de lo que es la demografía, qué cantidad de población existe, cuál es su proyección de acuerdo a las actividades que se desarrolle por el lugar, qué tipo de educación se brinda, si existe cuánta cantidad de colegios, de universidades, de centros de estudio. De igual manera, qué ambientes podemos encontrar ahí, por ejemplo, para la salud, si es que existen hospitales, si es que existen clínicas, postas médicas, todos estos van a ser enfocados a los estudios de socioeconómicos. ¿Cuál es la principal actividad económica que se desarrolla en el lugar? Por ejemplo, agricultura, pueden ser textilería, pueden ser minería, explotación. Todo esto está enfocado a los aspectos socioeconómicos. También haciendo énfasis a lo que es la idiosincrasia, ¿no? Todo un entorno tiene una cierta creencia o ciertas costumbres que puedan tener, ¿no? Entonces, esto también está detallado dentro del estudio socioeconómico. Los aspectos de interés humano, por ejemplo, los restos arqueológicos. Nosotros no podemos desarrollar un proyecto de inversión sin un certificado de inexistencia de restos arqueológicos, un CIRAM, ¿no? Nosotros debemos contar con este certificado. Si es que existen restos arqueológicos por el lugar, simplemente el proyecto se le da luz roja y no va. Lugares históricos, si es que, por ejemplo, pertenecen a áreas protegidas, ¿no? Que han sido de repercusión dentro de lo que es el desarrollo de la historia del lugar, áreas naturales protegidas como tal, que se enfocan a proteger los ambientes, ¿no? Entonces, todo esto es un levantamiento de información de todo el lugar, del área de influencia del proyecto, de acuerdo al criterio del SENACE, ¿no? De acuerdo al cumplimiento de este decreto ley 1500. Este decreto legislativo que establece las medidas especiales para reactivar, mejorar y optimizar la ejecución de los proyectos de inversión pública, privada y de capital mixto, ¿no? Si es que tanto Estado y privado van a verse vinculados ante un estudio de impacto ambiental. ¿De acuerdo? En este caso, la guía para la implementación de una línea base, para el estudio de una línea base, tenemos en el Perú
implementada por el listado del CEIA, ¿no? Esta es una guía para elaboración de línea base en el marco del Sistema Nacional de Impacto Ambiental CEIA, ¿no? Entonces sí tenemos una guía en la cual nos podemos guiar para el desarrollo de una línea base como tal. ¿Cómo se desarrollan los estudios de línea base? Entonces se enfocan a una planificación como tal, en la cual nosotros vamos a instalar puntos de monitoreo para tomar muestras de agua, de aire y de suelo, por ejemplo, ¿ya? Se enfoca también a enviar a los laboratorios, por ejemplo, los análisis, las muestras que nosotros podamos recopilar, ¿no? Muestras debidamente normativizadas bajo un protocolo, ¿de acuerdo? Realizando un control de calidad también y analizando la información. Elaborando también los informes de línea base. Entonces, hay todo un procedimiento en el cual nosotros vamos a estar vinculados. Por ejemplo, para la calidad del aire, por lo general se utilizan estaciones de monitoreo permanentes, ¿ya? Utilizando, por ejemplo, lectores highball, trenes de muestreo o diversos instrumentos que nos va a dar las características del aire que en este caso presenta, ¿de acuerdo? La calidad del agua, de igual manera, se utilizan ciertos protocolos, cierta normativa que nosotros nos obligan a cumplir. De igual manera, para el suelo, nosotros debemos de analizar al suelo de manera conjunta, ¿no? No solo las capas primarias, sino por lo general se realizan algunos hoyos, algunas calicatas, en la cual se ve el perfil del suelo, justamente, en el cual van a estar cada uno de los estratos y vamos a, de esta manera, analizar su disponibilidad de humedad, qué tipo de agua de suelo es, perdón. Puede ser un suelo arcilloso, un suelo arenoso, dependiendo del lugar del desarrollo del proyecto, ¿no? Entonces, todos estos monitoreos se realizan teniendo en cuenta para la línea base. Hablando de lo que es la flora y fauna para el estudio de un impacto ambiental enfocado en lo que es la línea base, hace mucha referencia a lo que son las áreas naturales protegidas, ¿no? Si es que, por ejemplo, el área de influencia directa de un proyecto está vinculada a un área natural, de hecho que si está protegido, nosotros no podemos darle luz verde a ese proyecto. Debe ser de manera negativa el impacto, justamente. Y de hecho, que nosotros como gestores ambientales no podemos darle luz verde, ¿de acuerdo? Entonces, el SINAMPE está conformado por las áreas naturales protegidas del Perú, de administración nacional, que son gestionadas, ¿no? Existen, entonces, 3 entidades que se enfocan a lo que son las áreas naturales protegidas, ¿no? El SINAMPE es uno que es un listado en el cual se manejan todas las áreas naturales del Perú, protegidas. Se habla también de lo que es el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. Esta es una entidad que va a administrar, es decir, que va a ver todo el aspecto administrativo de lo que es de lo que son las áreas naturales protegidas, ¿no? Recordemos que antes no existían estas entidades, ¿no? Lo que se tenía era el INRENA, ¿no? Y ya se ha ido desvinculando un poco de ello. Ya no existe actualmente el INRENA, sino existe el SINAMPE, existe el CERNAMP. Y por último, la entidad que nos da luz verde para la realización de un proyecto, ¿no? Es el CERFOR, ¿no? Es una autoridad para la realización de estudios de patrimonio en el marco del instrumento de gestión ambiental. Entonces, el CERFOR es el Servicio Nacional de Forestal y de Fauna Silvestre. Nos da la autorización para el desarrollo de un proyecto si es que se va a estar vinculado de manera indirecta, ¿ya?, al área de influencia. La autorización para efectuar investigación pesquera o con o sin extracción y muestras de especímenes hidrobiológicos sin valor comercial, ¿no? Entonces, nosotros debemos tener en cuenta estas instituciones para el desarrollo de un estudio de impacto ambiental. Debemos de enfocarnos a lo que son todavía también los servicios ecosistémicos, ¿no?
Por ejemplo, tenemos al lado izquierdo un bosque que es, en el cual se vincula a la parte biológica y a la parte física, al suelo, por ejemplo. Pero este es un bosque en su estado natural. Nosotros debemos de identificar qué es un bien y qué es un servicio ecosistémico, ¿no? Un bien es, por ejemplo, el bosque. El bosque es la parte tangible de un ambiente, ¿de acuerdo? Pero nosotros, como seres humanos o como parte de una sociedad, le podemos dar un uso, ¿no? Por ejemplo, para hacer caminatas, para hacer paseos, para hacer recreaciones. Entonces, esos servicios están enfocados justamente a la parte de los recursos naturales. Cabe mencionar que todo estudio de impacto ambiental, o en este caso enfocado a lo que es una línea base, nosotros debemos de tener en cuenta que se realiza en un periodo desde la época de lluvias hasta la época de sequías. Por lo general, un estudio de línea base se hace en el periodo de un año, en el cual va a haber una época de estiaje y una época de lluvias. Van a haber animales, van a haber plantas que se adaptan a estos cambios y van a ver entonces un panorama distinto de estación a estación, por ejemplo. Las alternativas, evaluación de alternativas, se enfoca en lo que es la magnitud, la técnica de construcción, operación de mantenimiento, materiales, insumos, residuos, efluentes y emisiones. Entonces, todo lo que está vinculado al desarrollo de un proyecto debemos de evaluarlo y podemos mejorarlo y de ser posible eliminar si es que no va a ser relevante dentro del desarrollo del proyecto como tal. Entonces, la ubicación y ejecución de estos componentes van a ser esenciales. ¿Para qué? Para que nos dé el SENACE, la entidad competente, un estudio de factibilidad, ¿no? Es decir, que este proyecto es viable, de acuerdo a la ley del Sistema Nacional de Impacto Ambiental. Los EIA debe ser elaborados sobre la base del proyecto de inversión diseñado a nivel de factibilidad. La autoridad competente no admitirá a evaluación un EIA si no cumple con esta condición. Entonces, debe ser viable social y ambientalmente. La descripción del proyecto, nosotros cuando presentamos un estudio de impacto ambiental debemos de considerar también las etapas, la mano de obra, la ingeniería, el cronograma y presupuesto y la posibilidad de un cierre. Dentro de las etapas nosotros debemos vincular a lo que es la construcción, operación, cierre y poscierre del mismo. La mano de obra para cada etapa del proyecto debemos vincular lo que es importante, ¿no? Debemos de detallar muy bien claro o de manera clara en el proyecto, en el estudio de impacto ambiental. En la ingeniería, nosotros vamos a enfocar a lo que es el proceso como tal del proyecto, las instalaciones que se va a tener, los componentes del proyecto, ¿no? Los controles ambientales que vamos a tener, también la demanda de recursos naturales. Nosotros entonces vamos a detallar muy específicamente en un estudio de impacto ambiental toda esta parte, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿qué medidas de control se puede tener en el caso del ruido, ¿no? Y hasta qué niveles se va a incrementar, en este caso, los ruidos que puede haber en el ambiente. El cronograma de presupuesto haciendo referencia a lo que es el acorde a las etapas del proyecto, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, debemos de tener en cuenta justamente de que un proyecto debe tener un cronograma establecido, muy bien especificado, en el cual la entidad competente puede ir en cualquier momento a este lugar y verificar de que justamente está en esta etapa del proyecto, entonces vamos a encontrar estos impactos ambientales. Si es que se está en discordancia, ahí sí existe, por ejemplo, una sanción. Un cierre, por ejemplo, es parte para asegurar la estabilidad física y química de los componentes al momento del cierre. Es decir, el proyecto debe de contar con justamente documentos en el cual detallen qué se va a hacer al momento del cierre del proyecto, ¿de acuerdo? La identificación y evaluación de impactos ambientales, entonces, estas
se detallan dentro de lo que es la Guía de Identificación y Caracterización de Impactos Ambientales del CEIA, en el cual vamos a identificar, describir y valorar los impactos. Se predicen los potenciales efectos del proyecto sobre el medio ambiente. Por ejemplo, tenemos metodologías para la parte directa, las metodologías de medición de impactos ambientales, una lista de chequeo, el método de Leopold, de Battle Columbus, ¿no? El método de superposición de mapas, en el cual no evalúas explícitamente un impacto ambiental. Estos que acabo de mencionar, estas metodologías van a ser parte indirectamente para valorar las consecuencias ambientales del proyecto, calificándolas de manera de interacciones con el ambiente. ¿De acuerdo? Los métodos indirectos, por ejemplo, el método de CONESA, el método que es un poco más aplicado, ¿de acuerdo? El método integral, el método de arboleda, existen una variedad de metodología para la identificación y evaluación de impactos ambientales. Por ejemplo, evalúan directamente cada uno de los impactos ambientales identificados en el paso anterior, ¿de acuerdo? La identificación y evaluación de impactos ambientales, por ejemplo, acá tenemos una parte vinculada a lo que es la metodología de CONESA, ¿ya? En el cual se detalla justamente los atributos que va a tener el proyecto, ¿de acuerdo? La naturaleza, la intensidad, la extensión, el momento, la persistencia, la reversibilidad, la acumulación, los efectos, la recuperabilidad y la periodicidad del mismo, ¿de acuerdo? Entonces se le cataloga cada uno de estos proyectos dependiendo a su impacto y a una valoración que se le da, ¿no? Si es un impacto positivo bajo, es menores a 25. Si es que es moderado, entre 25 y 50, una valoración numérica. Un impacto positivo alto de 50 a 75. Un impacto positivo muy alto ya es mayor a 75. Y de acuerdo a la clasificación, podemos encontrar también impacto negativo bajo, es menor a 75, impacto negativo moderado, que podemos encontrarlo de 50 a 75, impacto negativo alto, ¿no? También de mayores a 75. Entonces, vuelvo a repetir, los impactos del desarrollo de un proyecto no simplemente van a ser negativos, también pueden haber impactos positivos, el desarrollo del empleo, por ejemplo, el cambio de vida de las personas, el desarrollo de sus potenciales. ¿Y cómo es que se le cataloga? Con el uso de ciertos diagramas, por ejemplo, para intensidad, teniendo en cuenta el tiempo. De igual manera, para la persistencia, se toma también el tiempo, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta este gráfico. Para la reversibilidad, de igual manera, se toma en cuenta el tiempo. ¿Y cómo podemos utilizar estos gráficos? La sinergia, que es la vinculación entre la parte del proyecto y los componentes ambientales, vamos a detallarla también con el uso de estos diagramas. Parte importante también del proyecto es la participación ciudadana, ¿no? Esto se da de acuerdo al acuerdo de Escazú en Costa Rica, en el cual, vamos a acercarlo un poco ya. Listo. ¿Qué es el acuerdo de Escazú para lo que es el plan de participación ciudadana? Es de acuerdo regional sobre el acceso a la información, a la participación pública y al acceso a la justicia de asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Conocido como el Acuerdo de Escazú, es un instrumento jurídico pionero en materia de protección ambiental y derechos humanos. Entonces, haciendo referencia a esta parte, nosotros debemos de tomar muy en cuenta la participación ciudadana. Es la participación ciudadana derecho de todo poblador para emitir sus opiniones, para ser escuchados y un derecho y deber a incidir en las decisiones y temas que estén vinculadas al desarrollo del mismo. ¿Qué se logra con la participación ciudadana? Primero, permitir establecer el relacionamiento con los líderes. Se logran consensos y acuerdos con la población. Se permite un amplio intercambio de información que fortalece el estudio. Se permite tener una percepción y un grado de aceptación de la población. La accesibilidad e inclusión a las comunidades y a las mujeres.
y un diálogo continuo. Muchos quizás tendrán una duda, ¿no? Muchos de los presentes o de los que estén conectados en este momento y de que les doy gracias por la conexión, ¿de acuerdo? Deben entonces tener en duda, ¿qué pasa si los ciudadanos, qué pasa si la población no está de acuerdo con el desarrollo de un proyecto? Es necesario entonces realizar nuevas charlas, nuevas conversaciones para que se logre un consenso entre la población, entre la comunidad y los desarrolladores del proyecto. ¿De acuerdo? Se debe hacer, si es que se requiere hacer 100 charlas para que se logre un consenso, se deben hacer esta cantidad de charlas, porque la población necesita estar informada de todo lo que se va a desarrollar en el proyecto. El plan de participación ciudadana, entonces, incluye a lo que es la distribución del resumen ejecutivo, es decir, se le proporciona a los interesados, a la comunidad, un resumen de todo lo que se va a desarrollar en el proyecto. Se incluye una oficina de información, es decir, en el área de influencia, ¿ya?, del proyecto, se incluyen oficinas en las cuales la población, los pobladores pueden ir a informarse de todas las etapas o qué es lo que se va a desarrollar como tal. Se debe también enfocar a los anuncios, es decir, se puede vincular a un anuncio radial, televisivo, ¿de acuerdo? Para que la población se esté informada de manera correcta. Entonces, los ciudadanos están informados para el desarrollo del mismo y para las charlas o talleres que se puedan desarrollar. Entonces, se toma en cuenta también la vigilancia y monitoreo de las participaciones, muy en cuenta también las observaciones que de la población que va a tener. Si es que no están de acuerdo, por ejemplo, con algo, se le informa, se llega a un consenso, ¿no? Se debe negociar en este caso. Las entrevistas con los grupos locales, focales, ¿no? Entonces existen líderes comunales, líderes de las poblaciones con los cuales nosotros debemos de mantener un contacto permanente. Las visitas guiadas al área del proyecto y una audiencia pública, ¿no? Todas estas participaciones ciudadanas se dan justamente con estos eventos, con estas audiencias públicas. Entonces se trata de enfocar a lo que son los talleres participativos, ¿no?, en el que nosotros vamos a informar a toda la población. El objetivo de la ejecución de los talleres participativos es presentar los alcances y las actividades sobre la elaboración de los estudios de impacto ambiental. Asimismo, se tiene como propósito recoger la percepción que tiene el poblador y los representantes del grupo de interés del área de influencia del proyecto. Por último, ya para ir cerrando esta capacitación, este curso, vamos a hablar de lo que es la ética ambiental. Nosotros, como gestores ambientales, a los que nos dedicamos a lo que es gestión ambiental, debemos de enfocarnos al desarrollo sostenible, ¿no? La ética ambiental o ética del ambiente es la parte de la filosofía y la ética aplicada que se considera las relaciones éticas entre los humanos y el ambiente natural o su ambiente. ¿De acuerdo? Entonces debe haber un consenso. No se debe manipular ciertos componentes ambientales si es que nosotros no estamos capacitados como tal. ¿De acuerdo? La economía ambiental propone un conjunto de instrumentos económicos llamados incentivos económicos que tienen como objetivo principal modificar las variables económicas reales con la idea de que el individuo se comporte de la mejor manera posible, disminuyendo los niveles de contaminación producidos y por consiguiente reduciendo los problemas de degradación al ambiente. Entonces, este es el tenor de lo que es la ética ambiental. La economía ambiental es una rama especializada en la economía dedicada al estudio de los problemas ambientales desde un punto de vista económico. A través de la economía ambiental se buscan soluciones de tipo económico al problema de incompatibilidad entre los usos privados, los usos sociales y que se le da a los recursos naturales. Entonces, hay un desarrollo pertinente para el desarrollo de un proyecto.
Hay una metodología, hay un protocolo que nosotros como gestores ambientales debemos de tomar muy en cuenta. La ética juega un papel primordial en el manejo del ambiente y por ende debe ser pilar fundamental para todo el proceso de educación ambiental. Incidir, y esta parte es importante, ¿ve?, en la sensibilización y la concientización de los colectivos para que su comportamiento genere nuevas formas de realización con su ambiente particular, global, y es un estudio de los propósitos importantes en la educación para el ambiente. Entonces, nosotros no podemos darle luz verde a un proyecto si es que no estamos al 100% de que los impactos al ambiente van a ser de manera significativa, ¿no? Nosotros debemos de tomar en cuenta un buen estudio ambiental, una buena lectura de la línea de base ambiental, una buena delimitación del área de influencia para darle luz verde a un proyecto, ¿de acuerdo? Y por último, todo este conjunto, toda esta información que les he presentado se enmarca o es parte vinculante justamente a los objetivos del desarrollo sostenible, los ODS, que nos enmarca a un mejor desarrollo del ambiente, ¿de acuerdo? Nosotros no podemos degradar en demasía los recursos naturales si es que va a impactar esto de manera recurrente al ambiente. Se habla por ejemplo, de los objetivos del desarrollo ambiental, se hablan del el fin de la pobreza, el hambre cero, salud y bienestar, educación y calidad, la igualdad de género, agua limpia y saneamiento, ¿no? Entonces, todos los proyectos que se desarrollan deben estar enfocados a un desarrollo sostenible. La energía asequible, el trabajo decente, todo poblador, todo del planeta merece tener un trabajo decente, ¿no?, remunerado. Industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, es decir, no debe haber desigualdad entre las oportunidades para cierto grupo de la población con otros que no están informados quizás. Ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, acción por el clima, la vida submarina es importante, ¿no? Vida de ecosistemas terrestres, ¿no? Es importante entonces tomar en cuenta de que nosotros no vamos a degradar al ambiente simplemente porque necesitamos satisfacer nuestras necesidades, ¿no? Debe haber un equilibrio entre el ambiente y el desarrollo de la sociedad. Paz, justicia e instituciones sólidas y alianzas para lograr los objetivos, ¿de acuerdo? Entonces son estos los objetivos del desarrollo sostenible, los ODS. Bien, gracias por acompañarme en esta charla, en este curso, en esta capacitación, y espero que les haya sido de manera clara por qué son importantes los estudios de impacto ambiental y sobre todo tomar en cuenta que los estudios de impacto ambiental no deben ser desarrollados si es que no se tiene un cierto criterio, una cierta base técnica. ¿De acuerdo? Listo. Gracias.